Un saludo muy cordial a todos los estudiantes del Instituto Jorge Robledo, a quienes especialmente dirigimos este mensaje, pero en persona de ellos, a todos los jóvenes y estudiantes y a todas las personas que quieran compartir con nosotros unas breves reflexiones acerca de la pandemia del coronavirus. Sabemos que estamos viviendo esta época tan difícil que nos ha tocado en la historia humana, a raíz de la epidemia propagada por una especie de virus muy particular llamada el SARS-CoV-2, de la familia de los coronavirus, que producen una enfermedad que se llama la COVID-19. Enfermedad que ha resultado pues mortal, pandémica y de mucha dificultad para la mayoría de los seres humanos de la Tierra. Entonces, en la persona de ellos, queremos saludar a todos nuestros hermanos que quieran compartir con nosotros. Mi nombre es Daniel Esteban Pérez Rodríguez, yo soy sacerdote de la diócesis de Girardota, trabajo en la parroquia de Cisneros y es una alegría entonces compartir estas breves reflexiones con todos ustedes. Vamos a trabajarlas en dos puntos. El primer punto son como unas reflexiones generales y en el segundo punto veremos como la manera práctica en que sobre todo los estudiantes y los más jóvenes pueden poner en práctica estas cosas para sus vidas. Entonces tenemos 4 palabras en esta primera parte que son las reflexiones generales. 4 palabras. Estamos en un tiempo de, eso quisiera compartir con ustedes, tiempo de. Este tiempo es un tiempo de 4 palabras, 2 por la C y 2 por la V. Las 2 palabras por la C además tienen como un apellido, tienen un adjetivo que las va a puntualizar todavía más. Entonces, primero, estamos en un tiempo de conciencia esperanzada. Conciencia esperanzada. ¿Qué significa esto, queridos jóvenes? Primero, esto es algo serio. Definitivamente esta situación que estamos viviendo ha llegado para quedarse. Entonces tenemos que tomar conciencia de que esto es algo muy serio, que afecta a toda la humanidad. Y la peor de todas las actitudes que podríamos tener, siempre son estas actitudes muy malignas, son las del indiferentismo y también las del egoísmo, la de que no me importa nada, definitivamente una indolencia total ante las cosas. Entonces, eso nos hace mucho mal. Esto es algo serio, tenemos que tomar conciencia. Esto es un tiempo para tomar conciencia de las cosas. Nos han repetido muchísimo, sobre todo los discursos de los gobernantes y de los académicos. Estamos ante una nueva normalidad. Este cambio es para cambiar. Las cosas han cambiado definitivamente. Una vez que salgamos de esto, tenemos que tomar conciencia que nada volverá a ser como venía siendo antes. Y eso no tenemos que verlo de una manera trágica, por eso es una conciencia esperanzada. Porque no necesariamente la manera como veníamos trabajando era la mejor, ni más faltaba. Es una nueva manera de hacerlo y de nuestra actitud, de la manera como asumamos esto, dependerá que la nueva manera de hacer las cosas, la nueva normalidad que llaman los políticos, sea de verdad una cosa buena para nosotros. Conciencia de que esto es serio, conciencia de que este cambio es definitivo y que en nuestras manos está el hacerlo para nuestro propio bien. Y en medio de esa conciencia de que esto es algo serio, de que este cambio es definitivo, también tenemos que hacerlo con esperanza, con el milagro de la esperanza. Hay momentos en que ciertamente no tenemos motivos para creer. Mira que todo está mal, mira las dificultades, mira lo que nosotros hemos iniciado y no hemos podido. Pero en este momento es un momento para confiar, para esperar, para saber que puede ser muy bueno lo que nos espera. Y esa esperanza, ese milagro de la esperanza nace de la confianza en el ser humano, una fe en el ser humano. Y también desde la fe, una confianza en Dios, porque las cosas irán mejor. Mira cómo vamos de mal en peor, mira las cifras, mira la cantidad de contactos diarios, bueno, miles de cosas que a raíz de esto podríamos decir. No, vamos a esperar bien, vamos a esperar lo mejor. ¿Por qué? Porque confiamos en la capacidad del ser humano para hacer las cosas bien y también confiamos en Dios muchísimo. Entonces, tiempo de conciencia esperanzada. También este tiempo del coronavirus es el tiempo de la verdad. La palabra,
Podríamos debatir muchísimas sobre ella, pero vamos a hablarla en estos términos. Primero, no estarle creyendo a las fake news, las noticias falsas, ese montón de, digámoslo así, de mentiras que circulan a veces por las redes sociales, de agüeros, de cosas ilógicas, anticientíficas que van circulando por ahí. No, no es el tiempo de los memes, no es el tiempo de las fake news para poner en eso nuestra información y nuestro criterio para actuar y para hablar. No, es el tiempo de información veraz. Información veraz que, por ejemplo, a raíz del coronavirus podemos encontrar en la página oficial de la Organización Mundial de la Salud o en la Universidad de Estados Unidos Johns Hopkins, que todos los días publica, a cada instante está actualizando el nivel de contagios, el número de personas que han fallecido lamentablemente. Bueno, una fuente de información fidedigna, una fuente de información veraz, no a las fake news. También es un tiempo entonces para la verdad en los gobiernos, para la transparencia gubernamental, para que podamos ejercer la democracia como realmente tiene que ser. Entonces es un tiempo para la verdad, no para verdades amañadas de la oposición o del gobierno, no, es el tiempo de la verdad, porque aquí estamos tratando con la vida humana, no estamos jugando con cualquier cosa. Y como es tan importante, entonces es el tiempo de la verdad. También para vivir la verdad personal, la verdad del ser, la verdad de cada uno de nosotros partiendo de la realidad. ¿Yo quién soy? ¿Qué necesita la sociedad de mí? ¿Qué espera mi familia de mí? ¿Qué puedo yo aportar a los demás? ¿Qué es lo que es más importante hoy en mi vida? Partir de mi verdad, de la verdad de mi ser, de mi vocación más profunda. Lamentable, por ejemplo, y para que los jóvenes lo reflexionen, hechos como el de profesionales de la salud que con X o Y excusas, a veces unas muy egoístas ciertamente, han abandonado sus puestos de trabajo por miedo al coronavirus. También, como les digo, ustedes podrían y conocen tal vez gente, o tal vez algunos de ustedes lo sean inclusive, de los que estén viendo estas reflexiones, pero el caso es que uno debe de pensar en su vocación como un servicio y una manera de encontrarle sentido a la existencia hasta la muerte, hasta la muerte. El que se metió, por ejemplo, de doctor, de enfermero o en el personal de la salud, también lo mismo podríamos decir del personal de las fuerzas militares o de los sacerdotes y de los religiosos. Uno debe siempre partir con la buena intención y con la firme decisión, las dos cosas, de dar la vida en la vocación que le correspondió y no cuando la cosa se ponga cuesta arriba tirar la toalla. Por eso entonces lamentablemente tenemos tantas familias destruidas, vocaciones arruinadas, proyectos que no llegan a nada, debido a esto precisamente, a la falta de conciencia, de vocación, de entrega hacia los demás. Entonces es el tiempo de la verdad y de la vocación vivida hasta las últimas consecuencias. Tercero, este tiempo del coronavirus es el tiempo de la vulnerabilidad. ¿Qué significa la palabra vulnerabilidad? Es la condición de ser vulnerable, es decir, la condición que tienen todos los seres creados, todos los seres materiales y en especial los seres vivos, de ser vulnerables, es decir, de ser susceptibles, de ser afectados, de ser destruidos inclusive, de ser dañados por realidades externas e internas. Y todos somos vulnerables. De eso entonces las grandes reflexiones que se están haciendo y que nosotros también podemos hacer en nuestra propia conciencia es esa. No somos omnipotentes. El mundo a veces nos da una idea y nos vende una idea de la omnipotencia. Que si eres joven, que si eres bonito, que si tienes plata y eres inteligente, nada te va a pasar. Pues miren, viene una pandemia, viene un virus invisible, pequeñito, que ni siquiera podemos controlar o mirar, y nos muestra que no somos omnipotentes, que la economía con esos repuntes que venía dando en enero y en febrero, que todo va a estar bien, las proyecciones económicas, los proyectos de nosotros, las vacaciones planeadas, nada. Somos todos absolutamente vulnerables. Y eso nos hace pensar entonces en dónde hemos puesto nuestra confianza, en cosas meramente humanas.
Sí, relativamente todos tenemos que confiar en cosas humanas. Sin embargo, nos damos cuenta que esa confianza en las cosas humanas no puede ser plena, no puede ser sin restricciones, porque todo lo humano es frágil, todo lo humano es vulnerable. ¿Y dónde está Dios en medio de esta pandemia? Nos muestra Dios la realidad más profunda del cristianismo. ¿Cómo les parece que nosotros no creemos solamente en la omnipotencia de Dios? Es decir, que Dios es todopoderoso, lo es, y nosotros creemos en eso. Pero su omnipotencia es muy distinta a como nosotros normalmente creemos en la omnipotencia. La omnipotencia de Dios descansa en su vulnerabilidad. Llegó a ser omnipotente realmente porque has llegado a ser sobre todo vulnerable. ¿En dónde? En Jesucristo. Jesucristo, que ha padecido por nosotros, que ha muerto por nosotros. Entonces, la primera pregunta que hacíamos entonces sobre Dios en esta vulnerabilidad: ¿dónde está Dios en la pandemia? ¿Dónde está el Señor que no detiene esto que estamos viviendo? ¿Por qué no hace un milagro y sana a los enfermos o detiene estos males? Podría pensar alguno dentro de su mentalidad, digamos así, equivocada sobre Dios. Pues Dios no actúa de esa manera. ¿Cómo actúa Dios entonces, Padre? Dios actúa con la cruz. En la cruz nos damos cuenta cómo es que actúa Dios. Y Dios actúa sufriendo Él el mal. ¿Dónde está Dios en este momento? Está sufriendo el mal. ¿Quién quiera preguntarse dónde está Dios? Mire el hecho de un enfermo de coronavirus, por ejemplo. Mire el dolor de su familia alrededor. Mire el ofrecimiento, o la esperanza o la paz con que esa persona puede estar viviendo esa enfermedad terrible, porque lo asfixia, lo mata a uno de asfixia, ofreciéndosela a Dios. Ahí está el Señor. Está Dios en la profesionalidad y en la entrega de los médicos y de los demás, del personal de salud que cuidan de esa persona, arriesgando su propia vida. Ahí está Dios. Entonces Dios actúa desde lo vulnerable y desde ahí se burla de la muerte, porque por ejemplo una persona puede morir. ¿Y qué? ¿Fracasamos entonces como sociedad y ella como persona? No, Dios la resucita y tenemos la esperanza de que esto va a sacar cosas buenas. Conciencia esperanzada. Sin Dios, sin esperanza, esto no es sino el desastre de la economía, el desastre de las vidas humanas, los problemas políticos y de interpretación que tenemos. Pero con Dios, esto es la posibilidad de hacerlo de manera distinta. Y por eso entonces nosotros creemos en un Dios vulnerable, que nos hace a nosotros tener una actitud muy bonita, que es la que Él tuvo con nosotros. Al hacerse carne, al encarnarse, al hacerse un ser humano, se hizo vulnerable, se hizo como nosotros. Y nosotros podemos tener eso con los demás por medio de unas palabras o de un sentimiento expresado en estas palabras tan bonitas, que son simpatía o empatía. Viene del griego esas dos palabras y tienen, como pueden ver, la misma raíz. Pathos. Pathos significa sufrimiento o padecer. Y sin, en griego, significa con. Entonces, compadecer, eso significa la palabra simpatía, sufrir con el otro. Y en nuestro idioma tiene ese sentido como de mucha, digámoslo así, y como desde dentro, desde la subjetividad de cada persona. Sufrir con el otro, sintiendo yo mismo en mi interior eso. Y la empatía también es una mezcla también de un prefijo latino, en este caso, in, es dentro. Entonces, sufrir con el otro adentro, sufrir con el otro desde el corazón, pero esta vez de una manera como un poco más crítica, más objetiva. La simpatía más subjetiva, la empatía más objetiva. No importa de cuál manera sea, de hecho, no creo que haya una cosa totalmente objetiva, pero sí, padecer con el otro, sentir el sufrimiento del otro. De esto hablaremos también enseguida con más detalle. ¿Dónde está Dios entonces? Está ahí, sufriendo con el otro. ¿Y cómo le podemos ofrecer culto en este momento? Nos dice, por ejemplo, el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 23. Llegarán días en que los verdaderos adoradores a Dios lo adorarán en espíritu y en verdad. Y dice Lucas 17, 21, el reino de Dios está en ustedes, dentro de ustedes. Entonces Dios está con nosotros, y ahora que no podemos asistir a las iglesias, sea cual sea el culto que tengamos, a ofrendar nuestro culto, nuestra alabanza y nuestra reunión, nuestra convocación a Dios, pues entonces lo podemos hacer en espíritu y en verdad. Hermanos, en este momento de la vulnerabilidad,
El otro entonces, el alejarnos del otro, contrario a como normalmente lo obtenemos, en este caso el alejarnos del otro, no podemos tener esa mentalidad de que está bien hacer eso, no está bien. Lo correcto es acercarnos al otro. Y si en este caso está bien alejarnos del otro, es como un acto de compasión, como un acto de simpatía, de empatía, de misericordia con el otro. Eso no se nos puede borrar porque si no se nos va a normalizar el alejamiento y eso no está bien. Finalmente, en estas reflexiones generales, es un tiempo de ¿qué más? Cuarto, es un tiempo de comunión solidaria. Comunión solidaria. ¿Qué significa esto, mis queridos hermanos? Que no es un tiempo para nosotros estar siendo codiciosos o acaparando. Está bien ser un poco prevenidos y tener sus ahorros. ¿Cuánta gente estará viviendo en este momento de los ahorros que ha podido tener? Pero este no es el momento de acaparar, es el momento antes de dar, de pensar en los demás, de sacar de lo que tenemos para pensar en el otro. Lo que nos hace más humanos, de hecho, es compartir, ser para los demás. Nosotros somos seres en relación. Nadie viene al mundo, ni se sostiene en él, ni tiene sentido su vida si no es en relación con los demás, para servir a los demás. El otro me llama, como dicen los filósofos personalistas. El rostro del otro me interpela, me llama, me toca lo más profundo de mi ser. ¿Para qué? Para compartir con el otro la existencia, la alegría de compartir el ser humano, la humanidad que nos une. Lo que más nos une no es lo que más nos hace humanos no es ser egoístas, no es desarrollarnos nosotros solos compitiendo con los otros. No, eso no es lo que nos hace humanos. Te hace humano lo que sirves, te hace humano lo que compartes con los demás. Te hace crecer las relaciones bonitas de crecimiento que estableces con las demás personas. Por eso lo más contrario al amor no es el odio, porque el odio de todas maneras es una manera como de incorrecta de relacionarse con el otro. Lo más contrario al amor es el egoísmo, encerrarme en mí mismo, no querer a los demás, pensar siempre en mí de primero. Eso es lo que es más contrario al amor y nos hace muchísimo más daño. El otro entonces tenemos que dejarlo de ver como una fuente de contagio solamente. Eso no nos puede quedar, ya lo habíamos dicho acá. Ni tampoco verlo solamente con números. En este momento en que estamos haciendo el video, es el 7 de mayo, hay en el mundo 3.815.561 contagiados, de los cuales han muerto 267.469. En Colombia, 397 muertos y 8.959 contagiados. Esos son cifras, todos los días cambian, pero nosotros no somos cifras. Detrás de cada uno de esos números, casi 4 millones de contagiados, casi 300.000 muertos en el mundo. Hay personas, padres de familia, seres humanos con sueños como usted y como yo. No nos podemos volver personas solamente amantes de las estadísticas, sino personas humanitarias que reconocen que cada uno de esos números es una historia, es una vida, es un hijo de Dios, es un valor irreemplazable en el mundo. Entonces no somos ni fuentes de contagio, el otro no es una fuente de contagio, ni el otro es una mera estadística en la Universidad Johns Hopkins. No, el otro me necesita, el otro es mi hermano, el otro es a quien yo por solidaridad, por misericordia me alejo en un momento dado, pero el otro es aquel de quien yo le puedo servir. Y por eso entonces en esta comunión que es solidaria, no es una mera comunión mental o cheveroni, no, es una comunión solidaria en el sentido de que hay que hacer obras concretas por los demás, llamarlos, una videollamada con los más cercanos a nosotros, a nuestra familia, con los más tristes, escribir una carta, dar la solidaridad de casa a casa con el vecino que sé que hace falta, con las campañas
de solidaridad promovidas por las instituciones, por la iglesia, por los gobiernos, ser personas que viven frugalmente, es decir, con lo mínimo, de una manera pobre, ahorrando las cosas para los demás. Eso es muy importante en este momento, ser solidarios, no derrochar, pensar en el otro y acompañar con cosas concretas. Y esta solidaridad se extiende también a todo el universo y a la casa común que es la tierra, nos lo ha dicho el Papa Francisco en su encíclica del año 2015, alabado seas mi Señor, Laudato Si. La casa común, que es la más afectada por un desarrollo y una manera de vivir y de contaminar, por un consumismo salvaje, por una producción industrial que no piensa en el sostenimiento, sino solamente en el consumo. Entonces, también ser solidarios. Nos han dicho constantemente cómo ha repuntado ahora la naturaleza y han reducido los índices de contaminación, ahora que estamos nosotros más guardaditos. Pues eso debería ser parte de la nueva normalidad, de la nueva manera de vivir que nosotros debemos tener. Ser solidarios también con la tierra, consumir menos, utilizar los medios de transporte menos contaminantes, ahorrar todo lo que podamos en energía y en bienes no renovables, pensar, tal vez muchos de ustedes, muchachos, van a ser grandes científicos o grandes políticos sobre quienes tendrá la historia una responsabilidad muy importante de pensar la manera de ser ecológicamente sostenibles. ¿Listo? Entonces, el tiempo de la pandemia es tiempo de conciencia esperanzada, de vivir en la verdad, de reconocer la vulnerabilidad y de una comunión solidaria. 4 palabritas que les pueden servir para sus talleres o para sus reflexiones. ¿Ustedes cómo creen que debería ser la nueva normalidad? ¿Cómo sueñan el mundo después de esta pandemia? ¿En qué consistirían los cambios que debemos dar como sociedad? Ahora, las cosas prácticas de los muchachos, también 4 cositas muy puntuales en la casa y muy cortas. Primera, en la casa entonces, disciplina, ojo, muy importante. Para esto, obediencia a los padres de familia, tener como un programita de todos los días, al menos unas metas, hoy voy a leer, hoy voy a hacer ejercicio y hoy voy a hacer el aseo del baño. 3 cositas puntuales, para que no se nos pasen los días como indiferentes, anodinos, y si hacemos bien y si no hacemos también. No, disciplina, orden, capacidad de hacer las cosas, de autonomía. Debemos crecer en la autonomía. Si usted solamente estudia por las notas, no va a llegar a ninguna parte. Si usted solamente hace deporte porque está en el equipo de fútbol o de lo que sea, tampoco está en nada. Deben ser cosas que usted hace con autonomía, por conciencia propia, por un crecimiento en la madurez y en la responsabilidad. ¿Listo? Segundo, está muy vinculado a esto, el orden. Ojo, el orden. Nada de desórdenes ni personales ni familiares. Muchachos, usted se levanta, tienda la cama. Es que nadie va a venir y entonces nosotros no tendemos la cama. No, nada, tienda la cama, el orden. El respeto por usted mismo, tampoco. Gente sin bañarse todo el día, 7 de la noche, en pijama todo el tiempo. No. Respeto por uno mismo. Incluso en los que nos han enseñado, por ejemplo, en los campos de concentración nazis o personas que han sido degradadas en su condición humana muchísimo, que los otros no le respetan su condición. Ellos mismos se respetan su condición, viviendo aseadamente, afeitándose, queriéndose a ellos mismos. Porque cuando uno pierde el respeto por uno mismo, cosa por ejemplo de las drogas, han visto las personas que lamentablemente las drogas les hacen perder el valor por ellos mismos, pierden todo respeto, dejan de bañarse, dejan de pensar en los otros. Terrible eso, terrible. Entonces no, nosotros sí, respetarnos a nosotros mismos, listo, respetarnos a nosotros mismos, asear nuestro cuarto, asear la casa, ayudar en el aseo de la casa y asear todo lo que tenemos alrededor. Cuida del orden y el orden cuidará de ti. Tercero, pequeñas metas reales. Pequeñas metas reales. Pequeñas metas reales.
Cositas puntuales que podemos hacer, como les decía, leer un libro, no dispersarnos en muchas cosas. No se trata de llenar el tiempo para tener mucho que hacer, no se trata de llenar el tiempo, sino llenar de calidad el tiempo que tenemos. Poquitas cosas, no dispersas, pero muy bien hechas y con mucha conciencia. Y cosas pequeñas y reales y alcanzables para nosotros. Y finalmente, el compartir real también, compartir con las personas que tenemos ahí. Nada de estar chateando durante las comidas, ¿no? Compartan. Qué bueno poder sentarse y conversar y contar historias de la familia. Los papás también. Ustedes saquen lo mejor de ustedes. Sus papás o las personas con que conviven también son seres humanos vulnerables como todos. Vulnerables. Entonces tienen sus propios problemas, estreses, traumas, dificultades. Usted dé lo mejor. Cada uno dé lo mejor. Si yo reacciono violento porque el otro es violento, o también estoy estresado y el otro también, y todos sacamos de lo peor de nosotros, pues nos vamos a volver en un infierno. La casa se va a volver una cosa terrible. Entonces, sacar lo mejor de cada uno, compartir lo mejor de cada uno, compartir con las personas que tengo ahí realmente. Tampoco sacamos nada estando haciendo llamadas con todo el mundo y no hablo con los de la casa. Ilógico, terrible, no. Los más cercanos son los primeros, con los que yo tengo que ser solidarios y darles lo mejor. Y con Dios, sacar más tiempo para la oración, meditar, leer la palabra, pensar en el Señor, hacer una oración, sentarme a ver la Eucaristía con concentración, no mientras hago otras cosas, no de refilón, no. Sentarme a compartir con Dios, sentarme a compartir con los demás y dar siempre lo mejor de uno mismo. Entonces, tiempo de el coronavirus, tiempo de conciencia esperanzada, de verdad, de vulnerabilidad y tiempo de comunión solidaria. Y de manera práctica en la casa, ¿eso cómo se puede vivir? Con disciplina, cuidando del orden para que el orden cuide de nosotros, con pequeñas cosas muy puntuales y con un compartir con las personas de manera real, sacando lo mejor de nosotros. Les recomiendo 2 textos que han sacado un señor que se llama Marcelo Alarcón Álvarez. Él ha compilado, es el editor de 2 textos que se llaman COVID-19, así como escribimos todo. COVID-19 de Marcelo Alarcón Álvarez. Ustedes buscan esto en internet, son textos gratuitos, hay unas reflexiones muy bacanas, se los dejo a los profes o a los que quieran leer más o poner algún tallercito. Bueno, ahí encontramos unas reflexiones muy interesantes de filósofos y teólogos que han escrito en estos tiempos recientes, en este mes o mes y medio, acerca de esta realidad. Les recomiendo, por ejemplo, el discurso de Angela Merkel al pueblo alemán, muy valioso, unas reflexiones muy profundas que le dijo la canciller alemana al pueblo de allí. Bueno, y así por el estilo, muchas reflexiones muy valiosas que podemos entrar y de las cuales soy deudor también en esto que les he compartido. Bueno, espero que les vaya muy bien. Pregunta de la primera parte entonces, ¿cuál es que es? La pregunta parte, también para que cada uno lo reflexione, es ¿cómo pienso que va a ser la nueva normalidad? ¿Cómo va a ser el mundo? ¿Cómo debería ser el mundo después de la pandemia del COVID-19? Y en la parte práctica también, ¿yo qué más puedo aportar? ¿Qué más puedo aportar para el bien de mis hermanos, para el bien de los demás? ¿Cómo puedo sacarlo mejor en mi casa? Saludos a todos, un abrazo, Dios los acompañe y jóvenes, mucho ánimo, Dios está con nosotros.